Hola, hola angelitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que inicien muy bonito su semana. El día de hoy les voy a contar un cuento que a mí me gusta mucho. Y obviamente es de mi escritor favorito de cuentos, Hans Christian Andersen. El cuento se llama Pulgarcita. Obviamente, seguramente muchos de ustedes o sus papás lo conocen con otro nombre, porque tiene muchos nombres similares. Pulgarcita, Timbelina, Tomelais, Almendrita. Yo me acuerdo que cuando era chiquita tenía el cuento de Almendrita. Entonces creo que por eso también me gusta mucho este cuento. Les cuento, bueno, las miruñas aquí quisieron saludar, ya saben, escandalosas como siempre. Les estaba contando que este cuento se publicó en 1835 y Hans Christian Andersen se inspiró en Pulgarcito o también en los liliputenses. No sé si alguno de ustedes ha escuchado Los increíbles viajes de Gulliver. Si no lo han escuchado, escúchenlo, vean las películas, está increíble ese cuento. Los liliputenses eran unos hombrecitos de 15 centímetros y son de la obra de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Hay muchas adaptaciones de Almendrita o Pulgarcita. Al menos hay 5 películas que seguramente alguna han visto. Y pues ahora sí, empecemos. Angelitos, recuerden, si me están escuchando antes de dormir, no olviden decir sus oraciones, lavarse los dientes y darle el beso de papá, de buenas noches a papá y mamá. Si me están escuchando antes de ir a la escuela, recuerden ser buenos niños, tratar bien a sus compañeros, respetar a sus maestros y aprender mucho. Lávense las manos, usen cubreboca y empecemos. Pulgarcita, un cuento de Hans Christian Andersen. Érase una vez una mujer que anhelaba tener un niño, pero no sabía dónde ir a buscar. Al fin se decidió a acudir a una vieja bruja y le dijo: me gustaría mucho tener un niño. Dime cómo le debo hacer. Sí, será muy fácil, respondió la bruja. Ahí tienes un grano de cebada. No es como la que crece en el campo del labriego, ni la que comen los pollos. Plántalo en una maceta y verás maravillas. Muchas gracias, dijo la mujer. Dio 12 sueldos a la vieja y se volvió a casa. Llegando, sembró el grano de cebada y de repente brotó enseguida una flor grande y espléndida, parecida a un tulipán, solo que tenía los pétalos apretadamente cerrados, cual si fuera todavía un capullo. ¡Oh, qué flor tan bonita! Exclamó la mujer, y besó aquellos pétalos rojos y amarillos. En ese mismo instante en que los tocaron sus labios, se abrió la flor como un chasquido. Era en efecto un tulipán, y a juzgar por su aspecto, pero en el centro del cáliz, sentada sobre los verdes estambres, se veía una niña pequeñísima, linda y gentil, no más larga que un dedo pulgar. Por eso la llamaron Pulgarcita. Le dio una cuna preciosa en una cáscara de nuez, muy bien barnizada. Azules hojuelas de violeta fueron su colchón y un pétalo de rosa su cubrecama. Allí dormía de noche y de día jugaba sobre la mesa, en la cual la mujer había puesto un plato ceñido con una gran corona de flores, cuyos peciolos estaban sumergidos en el agua. Una hoja de tulipán flotaba a modo de barquito, en la que Pulgarcita podía navegar de borde a borde del plato, usando como remos dos blancas crines de caballo. Era una maravilla y sabía cantar, además, con una voz tan dulce y delicada como jamás se hubiera escuchado. Una noche,
Mientras la pequeña dormía en su camita, se presentó un sapo que saltó por un cristal roto de la ventana. Era feo, gordo y viscoso, y vino a saltar sobre la mesa donde Pulgarcita dormía bajo su rojo pétalo de rosa. Sería una bonita mujer para mi hijo, díjose el sapo, y cargando con la cáscara de nuez en la que dormía la niña, saltó al jardín por el mismo cristal roto. Cruzaba el jardín un arroyo ancho y de orillas pantanosas, un verdadero Senegal, y allí vivía el sapo con su hijo. Uf, y qué feo y asqueroso era el bicho, igual que su padre. Crack, crack, brec, brec. Fue todo lo que supo decir cuando vio a la niñita en la cáscara de nuez. Habla más quedo, no la vayas a despertar, le advirtió el viejo sapo. Aún se nos podía escapar, pues es ligera como un plumón de cisne. La pondremos sobre un pétalo de nenúfar en medio del arroyo. Allí estará como en una isla, ligera y menudita como es, y no podrá oír mientras nosotros arreglamos la sala que ha de ser vuestra habitación debajo del Senegal. Crecían en medio del río muchos nenúfares, de anchas hojas verdes, que parecían nadar en la superficie del agua. El más grande de todos era también el más lejano, y este fue el que eligió el viejo sapo para depositar encima la cáscara de nuez con Pulgarcita. Cuando se hizo de día, despertó la pequeña, y al ver dónde se encontraba, rompió a llorar amargamente, pues por todas partes el agua la rodeaba. Había una gran hoja verde sobre la que reposaba y no había modo de ganar tierra firme. Mientras tanto, el viejo sapo, allá en el fondo del pantano, arreglaba su habitación con juncos y flores amarillas. Había que adornarla muy bien para la nuera. Cuando hubo terminado, nadó con su feo hijo hacia la hoja en la que se hallaba Pulgarcita. Quería trasladar su lindo lecho a la cámara nupcial, antes de que la novia entrara en ella. El viejo sapo, inclinándose profundamente en el agua, dijo: Aquí te presento a mi hijo, será tu marido, y viviréis muy felices en el Senegal. Cuax, cuax, brec, brec, brec. Fue todo lo que supo añadir el hijo. Cogieron la graciosa camita y echaron a nadar con ella. Pulgarcita se quedó sola en la hoja, llorando, pues no podía venirse a vivir con aquel repugnante sapo ni aceptar por marido a su hijo tan feo. Los pececillos que nadaban por allí habían visto al sapo y escuchado sus palabras, y asomaban sus cabezas, llenos de curiosidad por conocer a la pequeña. Al verla tan hermosa, les dio lástima, y les dolió que hubiese de vivir entre el lodo en compañía de ese horrible sapo. Había que impedirlo a toda costa. Entonces se reunieron todos en el agua, alrededor del verde tallo que sostenía la hoja. Entonces con sus dientes lo cortaron, y la hoja salió flotando río abajo, llevándose a Pulgarcita fuera del alcance del sapo. En su barquito, Pulgarcita pasó por delante de muchas ciudades, y los pajaritos al verla desde su zarza cantaban: ¡Qué niña más preciosa! Y la hoja seguía su rumbo sin detenerse. Y así salió Pulgarcita de las fronteras del país. Una bonita mariposa blanca que andaba revoloteando por aquellos contornos vio pararse sobre una hoja, pues le había gustado, vino a pararse sobre una hoja, pues le había gustado Pulgarcita. Esta se sentía ahora muy contenta, libre ya del sapo. Por otra parte, era tan bello el paisaje. El sol enviaba sus rayos al río, cuyas aguas refulgían como oro purísimo. La niña se desató el cinturón, ató un extremo en torno a la mariposa y del otro la hoja, y así la barquilla avanzaba mucho más rápido. Mas
He aquí que pasó volando un gran abejorro, y al verla, rodeó con sus garras el esbelto cuerpecito y fue a depositarlo en un árbol, mientras la hoja de nenúfar seguía flotando a merced de la corriente, remolcada por la mariposa que no podía soltarse. Qué susto el de la pobre Pulgarcita, cuando el abejorro se la llevó volando hacia el árbol. Lo que más la apenaba era la linda mariposa blanca atada al pétalo, pues si no lograba soltarse, moriría de hambre. El abejorro, en cambio, le tenía aquello sin cuidado. Posóse su gran carga en la hoja más grande y verde del árbol. Regaló a la niña con el dulce néctar de las flores y le dijo que era muy bonita, aunque nada se parecía a un abejorro. Más tarde llegaron los demás habitantes que habitaban el árbol. Todos querían verla y la estuvieron contemplando, y las amitas abejorras exclamaron, arrugando las antenas. Solo tiene dos piernas, qué miseria. No tiene antenas, observó otra. Pero qué talla tan delgada, parece un hombre. Uf, qué fea, decían todas las abejorras. Y sin embargo, Pulgarcita era lindísima, y así lo pensaba también el abejorro que la había raptado. Pero viendo que todos los demás decían que era fea, acabó por creérselo y ya no la quiso. Podía marcharse a donde le apeteciera. La bajó, pues al pie del árbol la depositó sobre una margarita. La pobre se quedó llorando, pues era tan fea que ni los abejorros la querían. No querían saber nada de ella, y la verdad es que no se ha visto cosa más bonita y exquisita y límpida tanto como el más bello pétalo de rosa. Todo el verano se pasó la pobre Pulgarcita completamente sola en el inmenso bosque. Trenzóse una cama con tallos de hierbas que suspendió en una hoja de acedera para resguardarse de la lluvia. Para comer, recogía néctar de las flores y bebía el rocío que todas las mañanas se depositaba en las hojas. Y así transcurrió el verano y el otoño, pero luego vino el invierno, el frío y largo invierno. Los pájaros que tan armoniosamente habían cantado se marcharon. Los árboles y las flores se secaron. La hoja de acedera que había servido de cobijo se arrugó y se contrajo, y solo quedó un tallo amarillo y marchito. Pulgarcita pasaba un frío horrible, pues tenía todos los vestidos rotos. Estaba condenada a helarse, frágil y pequeña como era. Entonces comenzó a nevar, y cada copo de nieve que caía encima era como si a nosotros nos echaran toda una palada, pues nosotros somos grandes y a ella apenas de media pulgada. Entonces se envolvió en una hoja seca, pero no conseguía entrar en calor, tiritaba de frío. Junto al bosque se extendía un gran campo de trigo. Lo habían cegado hacía tiempo y solo asomaba de la tierra helada los rastrojos desnudos y secos. Para la pequeña era como un nuevo bosque por el que se adentró, y cómo tiritaba. Llegó frente a la puerta del ratón de campo, que tenía un agujerito debajo de los rastrojos. Allí vivía el ratón bien calientito y confortable, con una habitación llena de grano, una magnífica cocina y un comedor. La pobre Pulgarcita llamó a la puerta como una pordiosera y pidió un trocito de grano de cebada, pues llevaba 2 días sin probar bocado. Pobre pequeña, exclamó el ratón, que ya era viejo y bueno en el fondo. Entra en mi casa, que está bien calientita, y comerás conmigo. Y como le fuese simpática a Pulgarcita, le dijo, puedes pasar el invierno aquí, si quieres, puedes cuidar de la limpieza de mi casa y me explicas cuentos que me gustan mucho. Pulgarcita hizo lo que el viejo ratón le pedía y pasó la mar de bien todos esos meses. Un día le dijo, hoy tendremos visita. Mi vecino suele venir todas las semanas a verme. Es aún más rico que yo. Tiene grandes salones y lleva una hermosa casaca de terciopelo negro.
Si lo quisieras por marido, no te haría falta nada. Solo que es ciego, habrás de explicarle las historias más bonitas que sepas. Pero a Pulgarcita le interesaba muy poco el vecino, pues era un topo. Este vino, y en efecto, con su negra casaca de terciopelo. Era rico e instruido, dijo el ratón de campo. Tenía una casa 20 veces mayor que la suya. Ciencia poseía mucha, mas no podía sufrir el sol ni las bellas flores, de las que hablaba con desprecio, pues no las podía ver. Pulgarcita hubo de cantar y entonó el abejorro echó a volar, y el fraile descalzo va por el campo a través. El topo se enamoró de la niña por su hermosa voz, pero nada dijo, pues era circunspecto. Poco antes había excavado una larga galería subterránea desde su casa a la del vecino, e invitó al ratón y a Pulgarcita a pasear por ella siempre que quisieran, siempre que tuvieran ganas. Les advirtió que no debían asustarse del pájaro muerto que yacía en el corredor. Era un pájaro entero, con plumas y pico, que seguramente había fallecido un poco antes, y estaba enterrado justamente en el lugar donde había abierto su galería. El topo cogió con la boca un pedazo de madera podrida, pues en la oscuridad reluce como el fuego, y tomando la delantera les alumbró por el largo y oscuro pasillo. Al llegar al sitio donde yacía el pájaro muerto, el topo apretó el ancho hocico contra el techo, empujando la tierra. Abrió un orificio para que entrara la luz. En el suelo había una golondrina muerta, las más hermosas alas comprimidas contra el cuerpo, las patas y la cabeza encogidas bajo el ala. La infeliz avecilla había muerto de frío. A Pulgarcita se le encogió el corazón, pues quería mucho a los pajarillos. Durante todo el verano había estado cantando y gorjeando a su alrededor. Pero el topo, con su corta pata, dio un empujón a la golondrina y dijo: Esta ya no volverá a chillar. Qué pena nacer pájaro. A Dios gracias, ninguno de mis hijos lo será. ¿Qué tienen estos desgraciados fuera de su cuibit, cuibit? Vaya hambre la que ha pasado en invierno. Habláis como un hombre sensato, asintió el ratón. ¿De qué le sirve al pájaro su canto cuando llega el invierno? Para morir de hambre y de frío. Esta es la verdad, pero hay quien considera una gran cosa. Pulgarcita no dijo, esta boca es mía, pero cuando los otros dos hubieron vuelto la espalda, se inclinó sobre la golondrina y apartando las plumas que le cubrían la cabeza, besó sus ojos cerrados. ¿Quién sabe si aquella tan alegremente cantaba en verano? Pensó. ¿Cuántos buenos ratos te debo, mi pobre pajarillo? El topo volvió a tapar el agujero porque el topo volvió a tapar el agujero por el que entraba la luz del día y acompañó a casa a sus vecinos. Aquella noche, Pulgarcita no pudo pegar un ojo. Saltó de la cama y trenzó con heno una grande y bonita mancha, y fue a extenderla sobre la vecilla muerta. Luego la arropó bien con un blanco algodón que encontró en el cuarto del ratón, para que ella no tuviera frío en la dura tierra. Adiós, mi pajarito, le dijo. Adiós y gracias por las canciones con las que me alegrabas en verano, cuando todos los árboles estaban verdes y el sol nos calentaba con sus rayos. Entonces apretó su cabeza contra el pecho del pájaro y tuvo un estremecimiento. Le pareció como si algo latiera en él. Y en efecto, era el corazón, pues la golondrina no estaba muerta, y sí, solo estaba entumecida. El calor la volvía a la vida. En otoño, todas las golondrinas se marchan a otras tierras, más cálidas, pero si alguna se retrasa, se enfría y cae como muerta. Allí se queda en el lugar donde ha caído, y la helada nieve las cubre. Pulgarcita estaba toda temblorosa del susto, pues el pajarito era enorme en comparación con ella.
pues ella que no medía sino 1 pulgada. Entonces cobró ánimos, puso más algodón alrededor de la golondrina, corrió a buscar una hoja de menta que le servía de cubrecama y la extendió sobre la cabeza del pajarito. A la noche siguiente volvió a verla y la encontró viva, pero extenuada. Solo tuvo fuerzas para abrir los ojos y mirar a Pulgarcita, quien sosteniendo en la mano un trocito de madera podrida a falta de linterna, la estaba contemplando. Gracias, mi linda pequeñuela, murmuró la golondrina. Ya he entrado en calor. Pronto habré de recobrar las fuerzas y podré salir de nuevo a volar bajo los rayos del sol. Ay, respondió Pulgarcita, hace mucho frío afuera, nieva y hiela. Quédate en tu lecho calientito y yo te cuidaré. Entonces le trajo agua en una flor para que la bebiera. La golondrina le contó que se había lastimado un ala en una mata, en una mata espinosa y por eso no pudo seguir volando con la ligereza de sus compañeras, las cuales habían emigrado a las tierras cálidas. Cayó al suelo y ya no recordaba nada más, ni sabía cómo había ido a parar allí. El pajarito se quedó todo el invierno en el subterráneo, bajo los amorosos cuidados de Pulgarcita, sin que supiera ni el topo ni el ratón, pues ni uno ni otro podían sufrir a la golondrina. Entonces llegó la primavera y el sol comenzó a calentar la tierra. La golondrina se despidió de Pulgarcita, la cual abrió el agujero que había hecho el topo en el techo de la galería. Entró por él un hermoso rayo de sol y la golondrina le preguntó a la niñita si quería marcharse con ella. Podría montarse sobre su espalda y las dos se irían lejos, al verde bosque. Mas Pulgarcita sabía que si abandonaba al ratón le causaría mucha pena. Entonces ella le contestó, no, no puedo. Bueno, entonces adiós, adiós, mi linda pequeña, exclamó la golondrina, remontando el vuelo hacia la luz del sol. Pulgarcita la miró partir y las lágrimas le vinieron a los ojos, pues se había encariñado mucho con ella. Cuivit, cuivit, chilló la golondrina, emprendiendo el vuelo. Pulgarcita se quedó sumida en una honda tristeza. No le permitieron ya salir a tomar el sol. El trigo que se había sembrado en el campo de encima creció a su vez, convirtiéndose en un verdadero bosque para la pobre criatura que no medía más que 1 pulgada. En verano tendrás que coserte tu ajuar de novia, le dijo el ratón. Era el caso que su vecino, el fastidioso topo de negra peliza, había pedido su mano. Necesitas ropas de lana y de hilo. Has de tener prendas de vestido y de cama para cuando seas la mujer del topo. Entonces Pulgarcita tuvo que echar mano del uso, y el ratón contrató a 4 arañas que hilaban y tejían para ella día y noche. Cada velada venía de visita el topo, y siempre hablaba de lo mismo, que cuando terminara el verano, el sol lo quemaría tanto que la tierra dejaría de arder y de estar dura como una piedra, y entonces se celebraría la boda. Pero Pulgarcita no se alegraba ni un poquito, pues no podía soportar al aburrido topo. Cada mañana a la hora de salir el sol y cada atardecer a la hora de ponerse, se deslizaba afuera sin hacer ruido, y cuando el viento separaba las espigas, descubriendo el cielo azul, la niña pensaba en lo precioso que debía ser todo aquel mundo de luz y sentía un gran deseo de volver a ver a su golondrina, pero ésta nunca acudía. Indudablemente estaría muy lejos en el verde bosque. Entonces, al llegar el otoño, Pulgarcita tenía listo su ajuar. Dentro de 4 semanas será la boda, dijo el ratón. Pero la pequeña rompió a llorar. Manifestó que no quería al pesado topo
Tonterías, tonterías, replicó el ratón. No te pongas terca, o te morderé con mi diente blanco. Despreciar a un hombre tan guapo, ni la reina tiene un abrigo de terciopelo negro como el de él. Y no hablemos de su cocina y de su despensa, que son lo mejor de todo. Tendrías que dar gracias a Dios por la suerte que tienes. Y entonces llegó el día de la boda. El topo se presentó a buscar a Pulgarcita para llevársela a vivir con él debajo de la tierra, donde ya no volvería a ver la luz del día, a la que él le tenía horror. La pobrecita estaba desolada. Quiso salir a despedirse del sol que bañaba aún la puerta de casa del ratón. Adiós, sol de mi vida, exclamó. Levantó al cielo los brazos, avanzó unos pasos por el campo cegado ya y cubierto solamente por los secos rastrojos. Adiós, adiós, repitió, abrazando una florecita roja que crecía sobre el lugar. Saluda de mi parte a mi querida golondrina, si, si accedes a verla. Quibit, oyó en el mismo instante encima de su cabeza, y al levantar los ojos divisó a la golondrina que estaba volando. La alegría de Pulgarcita cuando la reconoció era inmensa. Le contó cuán y disgusto se casaba con el feo topo y que tendría que vivir bajo la tierra, donde no vería jamás la luz del sol. Y mientras hablaba no podía contener las lágrimas. Se acerca el frío invierno, dijo la golondrina. Me marcho a países más cálidos. ¿Quieres venirte conmigo? Móntate en mi espalda. Te atas con el cinturón y huiremos del horrible topo y de su oscura madriguera. Cruzaremos las montañas en busca de tierras calurosas donde el sol es aún más brillante que aquí, donde reina un eterno verano y crecen flores magníficas. Vente conmigo, mi querida Pulgarcita, que me salvaste la vida cuando yacía muerta en el tenebroso subterráneo. Sí, me voy contigo, dijo Pulgarcita. Se sentó sobre el dorso del pájaro, apoyando los pies en sus alas. Ató el cinturón a una de sus plumas y la golondrina echó a volar, remontándose en el aire a través de bosques y mares, por encima de las montañas, eternamente cubiertas de nieve. La niña moría de frío por aquel aire tan helado, por lo que se le escurrió bajo las calientes plumas a la golondrina, asomando únicamente la cabeza para poder seguir admirando las bellezas que se desplegaban al fondo. Y entonces llegaron a las tierras cálidas, donde el sol brillaba mucho, más esplendoroso que en donde estaba. El cielo parece mucho más alto y en los ribazos y setos crecen hermosísimos racimos verdes y rojos. En los bosques penden limones y naranjas que impregnan el aire con una fragancia de mirtos y menta. Y por los caminos corretean niños encantadores jugando con grandes y abigarradas mariposas. Pero la golondrina proseguía su vuelo y cada vez el espectáculo era más bello. En mitad de un bosquecillo de majestuosos árboles verdes, al borde de un lago azul, se levantaba un soberbio palacio de mármol blanco, construido en tiempos antiguos. Trepaban parras por sus altas columnas y en la cima de ellas había muchos nidos de golondrinas. Uno era la morada de la que la transportaba. Esta es mi casa, dijo la golondrina, pero si prefieres buscarte uno para ti en las flores que crecen en el suelo, te bajaré hasta él y lo pasarás a las mil maravillas. ¡Qué hermosura! Exclamó Pulgarcita, dando una palmada con sus manitas minúsculas. Yacía allí una gran columna blanca que se había desplomado y estaba rota en 3 pedazos, entre los cuales crecían exquisitas flores blancas. La golondrina descendió con Pulgarcita a cuestas y la depositó sobre uno de los anchos pétalos. ¡Pero qué sorpresa! El cáliz de la flor había un hombrecillo blanco y transparente, como de cristal. Llevaba en la cabeza una lindísima corona de oro y de sus hombros salían 2 diáfanas alas.
Y el personajillo no era mayor que Pulgarcita. Era el ángel de la flor. En cada una moraba uno de aquellos enanitos, varón o hembra. Pero aquel era el rey de todos. Dios mío, y qué hermoso, susurró Pulgarcita al oído de la golondrina. El principito tuvo un susto al ver al pájaro que era enorme en comparación con él, tan chiquito y delicado, pero al descubrir a Pulgarcita se quedó maravillado. Era la muchacha más bonita de cuantas viera jamás. Se quitó de la cabeza la corona de oro y la puso en la de ella, al tiempo que le preguntaba su nombre y si quería casarse con él. Si aceptaba, sería la reina de todas las flores. ¿Qué diferencia entre este pretendiente y el hijo del sapo? Y obviamente del topo de la pelliza negra. Entonces le dijo que sí al apuesto príncipe, y entonces salió de cada flor una dama o un caballero, tan gentiles que daba gozo verlos. Cada uno trajo un regalo a la Pulgarcita, pero el mejor de todo fue un par de hermosas alas que le ofreció una gran mosca blanca. Las aplicaron a la espalda de Pulgarcita, y en adelante ella también pudo volar de flor en flor. Hubo gran regocijo y la golondrina, desde su nido, les dedicó los más bellos cantos, aunque en el fondo estaba triste, pues quería de todo corazón a Pulgarcita y la apenaba tener que separarse de ella. Ya no te llamarás Pulgarcita, dijo a la niña el ángel de las flores. Es un nombre muy feo y tú eres muy bonita. Te llamaremos Maya. Adiós, adiós, cantó la golondrina, emprendiendo el vuelo de nuevo rumbo a Dinamarca, donde tenía un nidito encima de la ventana de la casa de aquel hombre que tantos cuentos sabe. Saludólo con su cuivit cuivit, y así es como comencemos toda la historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado el cuento. Este es el cuento más largo que les he leído y la verdad está muy lindo. Pues angelitos, que pasen buenas noches, que tengan dulces sueños y recuerden ser buenos niños. Les mando un beso muy fuerte y no olviden compartirlo, darle me gusta o mandarme algún mensajito, ya sea en X, en @azuquitar, en Instagram, @azuquitar123 y nos escuchamos pronto. Besitos.